Aquí comienza Conciencia, un espacio educativo y científico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Buenos días, bienvenidos a su programa Conciencia, un espacio educativo y científico de la Maestría de Comunicación y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En el día de hoy trataremos un tema de mucho interés para todos nosotros. Hablaremos de la importancia que han tenido las mujeres en el campo de las ciencias y de las últimas premios Nobel. Saludamos a nuestros invitados, Danelli Ardila, fonoaudióloga, gerente de proyectos y estudiante de la Maestría en Comunicación y Educación de la Universidad Distrital. Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación y contenta de estar aquí compartiendo con ustedes la importancia de la mujer en la ciencia. Gracias. Gracias, Danelli. Lady Castro, licenciada en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés y estudiante de la Maestría en Comunicación y Educación de la Universidad Distrital. Hola Fabián, muchas gracias por la invitación. Espero que este espacio sea enriquecedor y que podamos comprender más la importancia del papel de la mujer en la ciencia. Muchas gracias. Gracias, Lady. Alfredo Ardila Godoy, comunicador social y periodista y estudiante de la Maestría en Comunicación y Educación de la Universidad Distrital. Buenos días Fabián, buenos días Lady, buenos días Danelli. Un placer estar con ustedes aquí en este programa de Conciencia. Y quien les habla, Fabián Mejía, licenciado en Física y estudiante también de la Maestría en Comunicación y Educación de la Universidad Distrital. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestro programa. Danelli, tú que has estado al tanto del trabajo de May-Britt Moser, Premio Nobel de Medicina en 2014 por sus descubrimientos de células que constituyen un sistema de posicionamiento en el cerebro. Cuéntanos un poco más sobre esto a partir de tu experiencia como fonoaudiólogo. Bueno, pues May-Britt nace en 1963, es una noruega, neurocientífica y psicóloga, egresada de la Universidad de Oslo. Pues ella ha ganado bastantes premios a nivel científico en Europa y ha sido promotora de la neurociencia. Pues gracias a esto recibe el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 2014, que como lo acabas de mencionar, gracias al descubrimiento de sus células de rejilla, quien lo hizo junto a sus dos compañeros, Edward Moser y John Okier, quienes son también investigadores y partícipes de esta importante investigación. Entonces, la pregunta de investigación que ellos hicieron es cómo el cerebro crea un mapa del espacio que nos rodea y cómo podemos navegar en nuestro camino a través de un entorno complejo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que como resultado de este descubrimiento se están revisando también las explicaciones establecidas de cómo el cerebro calcula la posición y cómo estos resultados son utilizados por redes de la memoria del hipocampo, que si recordamos, el hipocampo es una parte integral de nuestro sistema límbico, o sea, del control de las emociones. También desempeña un papel vital en el aprendizaje, la regulación, la codificación de la memoria y la consolidación de esta misma. También es importante mencionar que la navegación del hipocampo la maneja a nivel espacial. ¿Esto qué quiere decir? Que también a partir de esta investigación se está notando una perspectiva que puede beneficiar al desarrollo de herramientas diagnósticas para el tratamiento del Alzheimer. El Alzheimer pues es una enfermedad progresiva que hace que perdamos la memoria y también nuestra ubicación. Pues para las personas que han convivido con personas con Alzheimer o las personas que han sufrido esta enfermedad, encontramos que pues debido a la pérdida de la memoria también perdemos fácilmente la ubicación, por eso las personas pues se pierden fácilmente en su entorno. Entonces pues es importante resaltar que las células de rejilla son un tipo de neurona que se encuentran en el cerebro en distintas especies, entonces que tienen como función en el hipocampo la memoria, la ubicación espacial y demás. Bueno, ¿cómo descubrieron ellos este proceso? Entonces lo hicieron con investigaciones de roedores, hallando una especie de GPS capaz de descifrar nuestra posición y calcular a nuestra distancia, movimientos y dirección en lugares determinados. Les voy a poner pues un ejemplo de la vida cotidiana, pues que como ustedes pueden observar nosotros cuando nos dirigimos al trabajo o a alguna tienda o a algún lugar donde necesitemos estar o llegar, siempre calculamos nuestra posición y siempre cogemos por las mismas cuadras, observando las mismas tiendas, observando las mismas casas, digamos que porque eso hace relación a que nuestro cerebro determine, bueno, le sea familiar este tipo de cosas.
Entonces, pues estas fueron las células que ella descubrieron. Ella también dice que hay neuronas que trabajan entre sí como sistema de rejillas, por eso pues ella las llamó rejillas, porque son formadas son parecidas a unos triángulos, y esto hace que tengamos más conexión a nuestro cerebro y por ende pues nos podamos ubicar espacialmente hacia un lugar. De acuerdo, Danelli, de acuerdo a su experiencia profesional como fonoaudióloga, cuéntenos las estrategias que nos permiten ayudar al fortalecimiento de la memoria. Bueno, hay varias estrategias y pues aprovechando que estamos en pandemia podemos compartir en familia, pues es importante resaltar que podemos fortalecer nuestra memoria a través de videojuegos, de juegos de mesa como el ajedrez, como las cartas, también en el arma de rompecabezas, de crucigramas. También es importante que hagamos mapas mentales acerca de nuestras actividades de la vida cotidiana o actividades que también hagamos en el mes, ya que pues esto nos ayuda a recordar todas nuestras actividades de la vida diaria. Y pues esto sería algo muy positivo para nuestro cerebro y para el mejoramiento de nuestra memoria. Muy bien, Danelli. Gracias. A propósito de medicina y del COVID-19, ¿sabían ustedes que en el 2015 el Premio Nobel de Medicina fue otorgado a Tu Youyou, una mujer china que ha contribuido con el tratamiento eficaz de la malaria? Y este estudio ha sido clave para salvar a millones de vidas. El nombre de esta científica es Youyou. El Tu, que antecede su nombre, es el apellido. Recordemos que así son los nombres chinos. Ella estudia farmacología en el Departamento de Ciencias Farmacéuticas de Pekín. La vida de Tu cambia drásticamente en la época de los 60, la Revolución Cultural China, también en 1967, cuando se da la guerra de Vietnam, que es entre Vietnam del Norte con sus vecinos del sur, donde se inmiscuye también los Estados Unidos. El líder norvietnamita Ho Chi Minh pide a China la ayuda de buscar resultados para combatir en la malaria, esta enfermedad que causó muchísimos estragos en los soldados vietnamitas, más que la misma guerra. Entonces el gobierno chino busca científicos, encuentra a varios de ellos, entre ellos está Tu Youyou, y le piden que por favor empiece a buscar la solución contra la malaria. Se arma una investigación secreta denominada Misión 523, y hacia 1967 involucran a Tu haciendo un proyecto en la isla de Hainan, donde se trata pues obviamente a todos los enfermos de malaria. Después empiezan a buscar, empiezan a investigar y estudian medicina tradicional china durante 2 años y medio, lo que permite contratar investigadoras de la Academia de Ciencias Médicas liderada por ella. La primera investigación consistía en la búsqueda de una cura para la esquistosomiasis, que es una enfermedad causada por gusanos parásitos y muy extendida en China en la primera mitad del siglo XX. Tu, con su equipo, empiezan a realizar extracciones y ensayos con parásitos durante largo tiempo, y después de varios errores y aciertos consiguieron extraer y aislar mediante extracción a baja temperatura la artemisinina, que es el principio activo de la cura contra la malaria. Hacen experimentos con ratones, hacen experimentos con animales y empiezan a hacer experimentos con humanos. La primera persona, el primer ser humano que recibe pues obviamente la artemisinina es ella, que era la jefe de investigación, y dice que como jefa de investigación ella tenía la responsabilidad de probarla. Aquel trabajo pues obviamente fue publicado de forma anónima en 1977, pero en 1971 Tu Youyou lo presenta ante la Organización Mundial de la Salud. Ahí empiezan a mirarla, empiezan a analizarla, y pues después de varios años, en el 2015, es nombrada como Premio Nobel de Medicina. Este premio pues obviamente lo recibe
y en este momento ella es asesora de la Academia de Ciencias Médicas Tradicionales de China. Qué bueno. Oye, Alfredo, tengo una pregunta para ti. ¿Tú consideras que la investigación de Tu Youyou tiene una estrecha relación con la investigación liderada por Manuel Quimpa-Taroyo referente a la malaria? Pues recordemos que la malaria es una enfermedad parasitaria que involucra pues fiebres altas, escalofríos, síntomas que se dan en zonas tropicales. Él sí ha hecho o sí hizo una investigación, pero nunca fue tan profunda como lo fue la investigación de Tu Youyou. Excelente. Creo que nos ha quedado bastante claro. Sin dejar de lado las ciencias exactas, tenemos el Premio Nobel de 2018, otorgado a Frances Arnold, una química consagrada que ha dedicado su vida al estudio de las proteínas que imitan el proceso de selección natural. Cuéntanos un poco más la idea acerca de esta interesante investigación. Bueno, Fabián, antes de ahondar en la razón del por qué esta destacada ingeniera fue merecedora en el 2018 al Nobel de la Química, pues como tú lo afirmaste anteriormente, me gustaría hablar un poco de su recorrido académico en el campo de la ciencia. Bueno, Frances Arnold nace en San Petersburgo, Pensilvania, el 15 de junio de 1956 y desde muy pequeña está influenciada por una familia científica, ya que pues su papá fue físico nuclear y trabajó en el desarrollo de varias plantas nucleares alrededor de Estados Unidos. Pero, ¿saben un dato curioso? En sus años escolares ella no fue, digamos, una alumna ejemplar ni la mejor de su clase y pues tuvo muchas dificultades por eso. Afortunadamente, al finalizar su preparatoria en 1974, presentó una prueba escrita e ingresa a la Universidad de Princeton, donde se gradúa finalmente en 1979 con el título de ingeniera mecánica e ingeniera aeroespacial. En 1985 comienza con sus estudios de doctorado en ingeniería química en la Universidad de California en Berkeley. Y seguido de esto empieza con sus estudios de postdoctorado en química biofísica en el Instituto de California. Y en ese mismo instituto entra a trabajar como catedrática en la Facultad de Ingeniería Química. Bueno, después de este recorrido histórico logramos comprender todo su bagaje y todos sus proyectos investigativos que la llevaron a ser la científica que es hoy en día. Pero bueno, la razón principal que la llevó a ser merecedora de este premio Nobel fue su proyecto de evolución dirigida. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la evolución dirigida? Pues consta de crear enzimas para acelerar varios procesos químicos que normalmente tomarían años o implementarían reactivos que perjudican enormemente el medio ambiente. Entonces, ¿qué fue lo que hizo esta científica? Frances insertó, mejor dicho, creó cambios en el código genético de enzimas y en estos genes mutados fueron insertados luego en bacterias que producen miles de variantes de las cuales se seleccionan las más efectivas según las reacciones deseadas. Principalmente esas enzimas son utilizadas en fármacos, en plásticos, en químicos y son obviamente amigables con el medio ambiente. Y pues su mayor inspiración es la naturaleza, digamos por toda esta cuestión de la evolución, y su trabajo se basa principalmente en los planteamientos de Darwin referente a la evolución después. Es decir, Lady, que estas enzimas de las que nos habla Arnold también obedecen el principio de la evolución planteado por Darwin y por Lamarck, es decir, aquellas que son benéficas para el medio ambiente también son aquellas que sirven como las más preparadas para estos eventos químicos. Sí, efectivamente, Fabián. La contribución que hace la científica apunta a esto, puesto que por un lado la teoría de Darwin consiste principalmente en la supervivencia de los más aptos por medio de la variación y la selección, y pues por otro lado Frances Arnold aplica esta misma teoría, pero ya a un nivel de enzimas. Muy bien, Lady, muchas gracias. La teoría de evolución de Darwin tiene cabida en toda la ciencia actual. No podríamos dejar por fuera a Donald Strickland, Premio Nobel de Física, también en el 2018, por intervenciones revolucionarias en el campo de la física láser. Muy bien, entonces, pues bueno, para entender lo que hace Strickland en física, primero tenemos que entender lo que es un láser. La palabra láser es un acrónimo que significa luz amplificada por emisión estimulada de radiación.
Entonces, un láser básicamente es una fuente de luz. Lo que diferencia a un láser de otras fuentes de luz, como las bombillas, es el mecanismo físico por el que se produce la emisión de la luz. Para entender esto, tenemos que remontarnos al efecto fotoeléctrico. Recuerden ustedes que el efecto fotoeléctrico fue enunciado por Albert Einstein, y este efecto fue premio Nobel de Física en 1921. El efecto fotoeléctrico, digamos, lo que explica es la interacción entre los fotones y los electrones. Es decir, cuando los fotones interactúan con los átomos, los electrones, digamos, cambian su nivel de energía. Por lo tanto, esto tiene que ver con la frecuencia de emisión y la frecuencia, pues, espontánea. Si bien el área de especialización de esta científica puede ser difícil de entender, su aplicación es está más cerca de nuestro alcance de lo que nosotros creemos. Pero para entender las investigaciones de Strickland, tenemos que determinar lo que hizo Strickland en el año 1985. Entonces, en la Universidad de Rochester, Donna Strickland y su tutor de tesis publicaron un trabajo en donde tenían el método en el cual el láser empezaba a generar pulsos ópticos muy cortos y de alta intensidad sin destruir el material a donde era afectado el láser. Entonces, el láser, pues como sabemos nosotros, fue inventado en 1960 y durante 20 años los científicos han luchado por tratar de aumentar su potencia sin destruir, a la aplicación donde el láser pues, es utilizado. La idea de Strickland y Mouro, era abrir la dirección longitudinal de las ondas, y para ello se utilizó un láser pulsado de pulso corto de banda ancha. En resumen, lo de la tecnología CPA es estirar el haz de luz en tiempo y no el espacio, es decir, que tenga más tiempo de duración en una distancia mucho más corta. El CPA, pues digamos que es la investigación por la cual Strickland recibe el Nobel, se transformó entonces en la base de los procesos que ocupan láseres de alta precisión y potencia. Pues como lo decía al principio de la intervención, una de las explicaciones más comunes de esta técnica son las cirugías oculares. Por esto, Strickland se convierte en la primera mujer del siglo XXI en recibir el Premio Nobel de Física y en la tercera de toda la historia, detrás de Marie Curie en 1903 y Maria Geppe-Mayer en 1963, casi 60 años después. Curie y Maria Geppe-Mayer fueron unas pioneras que trabajaron como físicas en una época en que las mujeres científicas ni siquiera podían acceder a puestos pagados. Entonces, pues recordemos que en este momento tenemos varias físicas que están en la parte alta de las esferas sociales. Por su parte, Strickland afirmó que descubrió el método del CPA por diversión. Digamos que la diversión hace parte de todo lo que nosotros podemos hacer en ciencias. Fue algo divertido y por eso pasé muchas horas trabajando en ello, afirmó antes de recibir el preciado premio de física. Muchas gracias, Fabián, por la información. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Cómo funciona el efecto fotoeléctrico aquí? Bien, el efecto fotoeléctrico es a partir de la luz. Entonces, lo que nosotros tenemos es en la luz partículas muy pequeñas en las cuales la masa es una masa sub-cero, digamos, se considera como masa sub-cero, y se puede interactuar con diferentes átomos. En esa interacción de fotones y átomos, los electrones se excitan, y cuando los electrones se excitan es que alcanzan otros niveles de energía. Eso, digamos que en 1921 se le concede el Nobel a Albert Einstein. Muchas gracias. Bueno, ha sido un placer tenerlos en este programa, pero antes de irnos, quisiera que en una frase definieran el papel de la mujer, no solo en la ciencia, sino en todos los campos en donde ella se desarrolla. Bueno, pues yo tengo una frase y es que gracias a la mujer se crea, se investiga y se construye ciencia. Muy bien, interesante, Anelli. Y bueno, nada, yo diría que la mujer científica está empoderada definitivamente del progreso. La mujer es el mejor referente de la ciencia. Excelente, yo creo que esa es como la conclusión a la que nosotros llegamos en este programa. Gracias, nos encontraremos en nuestra próxima emisión para seguir dialogando sobre temas de carácter científico. Conciencia, un espacio para dudar. Aquí termina Conciencia, un espacio educativo y científico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Escúchenos el próximo sábado a las 8 de la mañana.
por la UD 90.4 FM Estéreo.